El contexto de este devocional es Génesis 4, 1 al 15. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se endureció y andaba cabizbajo. Génesis 4, 3 al 5. Seguramente, muchas veces, Caín y Abel escucharon de labios de sus padres la historia del Edén. Sin dudas, ellos vieron en los ojos de Adán y Eva la alegría que les producía el recuerdo de sus días en el maravilloso jardín en el que Dios los había puesto. Sin embargo, también habrán notado el pesar que les producía recordar el momento en el que tontamente decidieron creer en las mentiras de Satanás y desobedecieron a Dios, y la nostalgia que les producía saber que habían perdido aquello que tanto amaban, un hogar perfecto y la relación cara a cara con su Padre Dios. Indudablemente, Adán y Eva relataron a sus hijos de la promesa que Dios les había hecho de enviar un Salvador que solucionaría el problema del pecado y que garantizaría la reconciliación entre Dios y el hombre. De ese modo, ellos enseñaron a sus hijos que la manera en la que debían acercarse a Dios era a través de un sacrificio sustitutivo, un sacrificio de sangre, el cual apuntaba al sacrificio que el Señor Jesús realizaría en la cruz para quitar definitivamente el pecado del mundo. Al crecer, Caín y Abel presentaron una ofrenda a Dios. Sin embargo, Él no se agradó de ambas. La pregunta que surge al leer este pasaje es obvia. ¿Por qué Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda? La ofrenda de Caín no fue hecha con fe. Dios mismo había mostrado que la única manera en que el hombre podía acercarse a Él era reconociendo su indignidad y presentando un sacrificio de sangre que cubriera su pecado. No obstante, Caín no pensó que un sacrificio de ese tipo sería necesario, por lo que presentó uno del fruto de la tierra. No había nada de malo en presentar los frutos de la tierra. De hecho, este tipo de ofrendas fueron enseñadas al pueblo de Israel en la ley de Moisés. No obstante, estas no eran las ofrendas indicadas para el perdón de los pecados. A través de su ofrenda, Caín estaba negando la maldad de su corazón y excluyendo deliberadamente un sacrificio de sangre, el cual señalaba al Redentor que vendría al mundo. Recuerda, Dios no escucha las oraciones ni acepta las ofrendas de aquel que decide ignorar su condición de pecador ante Dios. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Proverbios 28:9. La primera oración que Dios escucha es la oración de arrepentimiento. Lo que Dios requiere del ser humano, quien es pecador por naturaleza, es que tenga una actitud de fe en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, y no que simplemente presente ante Él las obras que ha realizado por su propio esfuerzo. Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, porque la ofrenda de Caín negaba la realidad de que por su pecado estaba separado de Dios. Caín actuó como si todo estuviese bien en relación con Dios. Hoy en día, muchos piensan que Dios es el Padre de todos los hombres. Sin embargo, esto no es así. En realidad, todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero no todos nacemos siendo sus hijos. El apóstol Juan traza la diferencia al decir: a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1:12. Por su pecado, el hombre está separado de Dios y solo puede reconciliarse con Él cuando admite su maldad y se arrepiente. Al igual que sucedió con Caín, en la actualidad muchos se niegan a reconocer su pecado y volver a Dios. Dios no aceptó a Caín y a su ofrenda porque la ofrenda de Caín ignoró el hecho de que el ser humano no tiene nada para ofrecer a Dios. A pesar de que Caín pensó que sí podía, en realidad el hombre no tiene absolutamente nada de valor para ofrecer a Dios. El apóstol Pablo expresa esta idea diciendo: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó,
y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3, 4 y 5. Recuerda, no tienes nada para traer ante Dios, excepto tu propio pecado.